Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos al canal de Ecodomus. Esta semana hablamos de la Feng Shui, de actuaciones Feng Shui en una reforma de la vivienda. Es mucho más sencillo de lo que pensamos, solo que hay que seguir unos parámetros paso por paso y ahí ahora los iré explicando. Vamos allá con el vídeo. Antes que nada, hay que hacer unos pasos previos a cualquier intervención donde actuemos con Feng Shui. Aquí tenéis una tarjeta para recordar esos pasos previos, que son básicamente, al principio de todo, esto es una guía, quiero marcarlo por inciso, una guía autodidacta para principiantes. Entonces, cualquier persona que tenga la inquietud de realizar un estudio con Feng Shui, pero bien aplicado, ¿vale? No como, digamos, con preceptos comunes que podemos encontrar en cualquier libro y que además son muy generales y nos sirven para todos. Entonces hay que personalizarlo, ¿de acuerdo? Pero a la vez de forma sencilla para que sea accesible a todas las personas que estén interesadas en esta clase de estudio y de aplicación, digamos, arquitectónica de interiorismo en este caso, aunque tiene mucho más que ver con la arquitectura y el interiorismo. Esto por entre paréntesis. Entonces, tenéis la posibilidad de repasar algo de los pasos previos. Los voy a enunciar aquí de forma muy resumida. Hay que hacer un estudio de las estancias, estancia por estancia, valorar dónde queremos cambiar cosas, más allá de la reforma que queramos hacer. La reforma tiene que ser una excusa para aprovechar que ya que cambiamos algunos espacios, algunos materiales, ya podemos intervenir ya con una mirada un poco más energética para mejorar la calidad de vida dentro de la vivienda. Entonces, en el momento que tenemos eso claro, podemos intervenir haciendo primero un estudio a nuestra manera de meditación, ¿vale? O de toma de conciencia con la energía de la casa y decir dónde nos encontramos mejor y dónde nos encontramos peor, dónde cambiaríamos algo, dónde potenciaríamos algún color o algún material a nivel intuitivo, de momento todo a nivel muy intuitivo. Entonces esto, si tenemos además algunos, digamos, conocimientos un poquito más extendidos sobre el tema de radiestesia y de cómo podemos estudiar cuáles son las energías de la Tierra que influyen directamente en nuestras casas, pues bueno, mejor que mejor podemos hacer un estudio con varillas, un estudio también con aparatos que valoran, digamos, presencias de electromagnetismo. Podemos hacer varias cosas, pero si no tenemos ninguna herramienta, no sabemos nada ni nada, bueno, tan solo con nuestra persona, con nuestra conciencia, podemos ver, escuchar la casa ya a partir de ahora de otra manera. Importante esto, fundamental. Si tenéis esta inquietud, ¿vale? Si no la tenéis, pues no pasa nada, no hace falta hacerlo, pero si la tenéis, pues quiere decir que estáis preparados para escuchar cuál es la necesidad de vuestra vivienda, por así decir. Esto que va mucho en función de la iluminación, de la orientación solar, ¿vale? Más allá luego de dónde esté ubicada la vivienda, en qué punto geográfico, geomorfológico, qué clase de energías corren por ahí debajo o arriba a nivel cósmico. Entonces todo eso hay que valorarlo desde un punto de vista intuitivo, ¿vale? Porque es para principiantes. Entonces es una intuición donde yo tenga claro donde pueda ir interviniendo y hacer cambios, más allá de la reforma que puede que actúe en lugares que teóricamente no son tan desagradables, por así decir, desde el punto de vista energético. Entonces, muchas veces una reforma la aplicamos por un tema funcional, por un tema práctico, queremos más espacio o queremos ampliar lo que es un baño, una cocina, la cocina hacerla con el salón
o sacar otro dormitorio reduciendo otra estancia. Es decir, podemos hacer varias intervenciones en función de nuestras necesidades. En función de nuestras necesidades, aplicaremos unas ideas, el concepto de la reforma. Y en base a cómo queremos hacer la reforma, actuaremos con Feng Shui, no al revés. De momento es así, ¿vale? Porque si queréis, tenéis unos objetivos y los tenéis muy claros, pues bueno, hay que ir a conseguir, digamos, estos objetivos que por algo los tenéis. Entonces, ahí el Feng Shui os tiene que ayudar para hacer esos ambientes más armónicos, más agradables, ¿vale? A tener una mejor calidad de vida. Entonces, si desde el principio habéis hecho pasos previos, donde habéis valorado cómo está la casa, dónde está más iluminada, más oscura, donde notáis más actividad, donde notáis más tranquilidad, etcétera, etcétera, pues ya podéis hacer un esquema en planta a nivel de parámetros básicos sobre estas cosas donde tenéis la sensación que sea, repito, donde haya más luz, menos luz, más sensación de actividad, más relajación, si os gustan los colores, si los cambiaríais, si os gusta la forma de la estancia, si os gustan las cosas que contiene esta estancia, los muebles, sus colores, sus formas, ¿vale? Todo esto lo tenéis más o menos que cuadrar. Y repito, está mejor explicado en vídeos anteriores, donde hablo de las partes previas, pero igualmente aquí algo tengo que resumir para dar lugar a que todas las personas que a lo mejor escuchen solamente este vídeo puedan entender por dónde van los tiros, ¿vale? A partir de ahí podéis ver el vídeo, preguntarme cualquier otra cosa. Es una secuencia como de vídeos autodidactas para poder aplicar el Feng Shui en la casa. Entonces, hay que quedarse básicamente con los puntos que pensamos que han de cambiar. Ahora decimos, tenemos dos posibilidades. Una, que la reforma actúe justamente donde queremos cambiar las cosas, y otra, que la reforma actúe donde en realidad no tenemos esa sensación de querer cambiar desde un punto de vista estético, ¿vale? Solo desde un punto de vista funcional. Es decir, no, a mí me gusta cómo está, el ambiente es agradable, hay buena iluminación, hay buena energía, pero simplemente quiero cambiarlo porque quiero un espacio más grande o más pequeño, con diferentes formas y colores, ¿vale? Con lo cual puede ser, es decir, no hay por qué estar mal en una vivienda para llegar a cambiar cosas, ¿vale? Puede ser que estemos bien, pero simplemente queremos hacer un cambio, ¿vale? Entonces, en función, eso es importante, primero, de dónde viene el concepto de cambio, el objetivo. Cambiar para mejorar, para, digamos, para subsanar unas zonas que no nos convencen, o porque tenemos otras inquietudes, otros objetivos en la vida y queremos pues distribuir la casa de otra manera, porque así hemos establecido, simplemente por ese famoso cambio que no viene de una necesidad de mejora para subsanar algo que no nos guste. Quiero que esto esté bastante claro. Espero que sí. Y ahora que a grandes rasgos sabemos los cambios que queremos realizar, el por qué sobre todo,
¿vale? Pues podemos establecer, ahora sí, nos hace falta la intervención, digamos, la ayuda de un mapa que se llama el mapa Pacua, ¿vale? Que es un mapa que utilizaban los antiguos geomantes chinos, superponiéndolo a nuestro plano de la vivienda. Entonces, tenemos que cuadrar, digamos, es un rectángulo la vivienda, tenemos que encajar este mapa Pacua dentro del rectángulo, según la escuela de la forma, que en esto nos ayuda, es un poquito más occidental respecto al resto, digamos, de las escuelas, y ver, básicamente, de momento, ¿vale? De momento, ver solamente cómo tenemos la correspondencia de nuestro plano de la casa con los elementos, los 5 elementos de la medicina tradicional china, que lo tenéis aquí también en la descripción en una tarjeta aparte que he hecho anteriormente. He hecho varias, pero he hecho una específica para esto, ¿vale? Para este estudio de autodidacta. Y tenemos que valorar dónde caen estos elementos, es decir, dónde están las dominantes de estos elementos que están presentes en todo el universo, ¿vale? En el planeta Tierra, en nosotros, en las casas, en los animales, en las plantas, es decir, todos estos elementos son los que constituyen la vida. De modo que estos elementos, en función de sus dominancias, ¿vale? Si tenemos más metal o más madera o más fuego o agua o tierra, pues tendremos unas características básicas de las cuales nos regimos, unas tendencias, ¿vale? Como decir, tal como una persona que puede tener un carácter más fuego, ¿vale? Una persona que pueda tener un carácter más agua, y etcétera, etcétera. Es decir, que todo esto viene un poco a ser inherente con la base de los elementos de la medicina tradicional china. Y me quiero quedar aquí de momento con el tema de los elementos y ver cómo hacer para reequilibrar las carencias o los excesos de estos elementos en nuestra vivienda. Entonces, normalmente si la vivienda, por ejemplo, tiene un exceso de fuego, habrá mucho movimiento, muchos cambios bruscos, muchas cosas, mucha actividad, ¿vale? En cambio, si hay mucha agua, puede que haya estanquedad, puede que cuesten hacer los cambios, puede que cuesten como ir hacia adelante, ¿vale? De modo que todos estos elementos han de estar de forma equilibrada dentro de una casa, porque de esta manera nos ayudan también a nosotros a reequilibrar los nuestros, ¿vale? Es una reacción siempre recíproca de la vivienda y las personas que vivimos en la vivienda. Nos nutrimos de las cosas que tenemos alrededor, pero a la vez nosotros nutrimos al resto de las cosas, ¿vale? Es una reacción así dual que luego llega a ser una unidad. Y esto también ha de ser muy claro, ¿vale? De esto también he hablado anteriormente en vídeos precedentes para explicar un poco esta teoría del macrocosmos y el microcosmos, ¿vale? Donde de alguna manera reflejamos lo que vivimos. Entonces, si en general creamos o no en todo esto, hay que experimentarlo y sí o sí, un ambiente sano, un ambiente armónico, no hace más que ayudarnos, ¿vale? A nivel anímico, emocional, mental. O sea, esto siempre ayuda a reequilibrar la persona a digamos, sus aspectos más interiores, más profundos. Ayuda, no digo que solamente eso, si no tomamos conciencia de estas cosas, eso solamente a lo mejor no hace, pero ayuda, ¿vale? Como siempre decimos, no hay la regla de oro, el milagro, ¿vale? Pero a veces tener pequeños cambios y pequeñas ayudas conscientes seguramente nos enfoca hacia un camino más de la sanación. Si al fin y al cabo el fin último es eso, ¿no? De la sanación. Entonces, si queremos armonizar nuestra vivienda y tenemos esta inquietud y queremos hacerlo con Feng Shui, pues bienvenidos a este canal y a este vídeo
porque realmente aquí donde podéis encontrar estos matices, secretos, por así decir, para hacer que vuestra vida con la casa sea más apta a todos los efectos. Vale, entonces hemos superpuesto el plano de nuestra casa con el Pacua y hemos visto dónde caen determinados elementos. Veréis además que en el Pacua, que ahora os los enseño, pues tenemos diferentes tipos de combinaciones entre los elementos, ¿vale? No solamente un elemento en sí mismo, sino un elemento con otro, pero en su ciclo de generación o destrucción, ¿vale? De modo que hay nueve combinaciones, ¿vale? De estas 5 que son básicas, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, lo que es la tierra, el concepto de la tierra solamente está en el centro de la casa y así sucesivamente. Tenemos los 5 elementos que se generan entre ellos y se controlan, ¿vale? Que son el agua, hemos dicho la tierra, el metal, la madera y el fuego, ¿vale? Entonces, aquí tenéis estos elementos, tal como digamos, se colocarían encima de una casa. Entonces se pueden establecer varias cosas. Para empezar, establecemos si hay algunas carencias directamente, si hay partes de elementos que no están en la vivienda. Por ejemplo, una vivienda que tiene una forma de L, porque por los apartamentos a lo mejor están así hechos, porque por la geometría pues uno encaja con otro, pero nosotros en realidad en nuestro espacio privativo tenemos una L o una U, ¿vale? O un espacio como excedente, una pequeña porción que sobresale, una pequeña porción que remite. Entonces, todo esto hay también que tenerlo en cuenta, ¿vale? A la hora de establecer cuáles son los elementos presentes en nuestra vivienda y ir instancia por instancia viendo si coincide más o menos de tener donde haya elemento fuego más tendencia al fuego o donde haya elemento agua más tendencia al agua. Si de no ser así, ¿vale? De no ser así, pues tendríamos como una especie de desequilibrio energético, ¿vale? Pero diciéndolo con mucho cuidado, porque es importante también establecer cómo mirar, cómo ver estos elementos dentro de la vivienda. Y también, como tenéis la tarjeta, repito, que hablo exclusivamente sobre los elementos, cada elemento tiene su forma, colores y materiales asociados desde el punto de vista arquitectónico. Sean entendibles, accesibles a la mayoría de las personas, voy a simplificarlo. Es decir, allá donde cae, por así decir, el elemento madera dominante, deberíamos tener más formas rectangulares, más verdes y azules y más material propiamente dicho de la madera, ¿vale? Pero no en exceso, es decir, que debería haber una ligera dominante. Ahora, hago un paréntesis, normalmente toda nuestra casa, toda nuestra vivienda tiene una dominante madera, tan solo por la forma y tan solo por el hecho de que la mayoría de los muebles están hechos de madera. Entonces ya tenemos ahí una dominante un pelín yang, ¿vale? Activo, o sea, de activación. Con lo cual, normalmente las viviendas lo que se suele hacer es
quitar ese exceso de yang aplicando más elemento agua y más elemento metal, inclusive tierra, para equilibrar, ¿vale? Esto como norma general, ¿ok? Entonces, pero puede ser que, puede ser que no sea el caso, además habría que ver estancia por estancia y ver dónde cae el elemento agua, si hay, por ejemplo, presencia de agua, que puede ser una fuente, si hay colores oscuros y formas onduladas. Vale, esto es más complicado, ¿no? En realidad, tener estas estancias de este tipo, no sea que tengamos un gusto particular, pero inclusive si hay pinceladas de esto, si hay cuadros, fotografías que se puedan como redirigir a este tipo de elemento. Ahora, podéis ver en el mapa Pacua vuestro elemento, por ejemplo, tierra, que debería estar en la parte central, en el centro de la casa. Elementos quiere decir más cerámicos, elementos, tonalidades ocres, siena, ¿vale? Formas cuadradas. Esto viene a representar en su magnitud el elemento tierra, pero, repito, no tiene por qué ser siempre en exceso, ¿vale? Pero tiene que haber esta sensación de tener estas pequeña dominante. ¿Por qué? Porque si no haríamos como una casa de arcoíris, ¿no? Haríamos una estancia azul, otra estancia roja y una verde. No se trata de eso, evidentemente, ¿no? Pero dentro de esas estancias encontrar esos elementos que destacan y que nos hablan de esa dominante, por así decir, ¿vale? Tal como si el elemento metal, ¿vale?, corresponde en una estancia con colores blancos, que eso también pasa a menudo, ¿vale?, de tener mucho blanco por el revoco, ¿no?, el enlucido de la casa, del interior. Colores grises, negros inclusive, y el propio metal, ¿vale?, y formas circulares. Entonces esto viene a representar el elemento metal. Y si tenemos estas características, algunas de ellas, sabemos que ahí pues tenemos una tendencia metal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente estos elementos no coinciden luego con el mapa Pacua. O sea, es muy complicado que tengamos esa correspondencia exacta, ¿vale? Es muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente la superposición siempre nos da resultado de una discrepancia entre elementos, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que volver a hacer todo el interiorismo? No, pero allá donde, aprovechando que hacemos la reforma, pues sí, podemos utilizar a nuestro favor los elementos de la medicina tradicional china. Queremos ampliar la cocina y el salón y resulta que cae en una zona agua. Y dice, ¿cómo hago yo para poner una cocina, un salón, en una zona agua? ¿Cómo puedo añadir el elemento agua si de por sí la cocina es yang, fuegos, hay y colores siempre como más, tonalidades más vivas? Lo mismo el salón, porque seguramente estará orientado a sur. Entonces tendrá más iluminación, será una zona como más activa, más yang. ¿Cómo puedo yo introducir, hacer de esta zona yang una zona yin, agua? Pues no es necesario hacerlo del todo, pero dar esas pinceladas. Y sobre todo, repito, si en el análisis previo hemos tenido la sensación que esta zona es demasiado activa, ¿vale?, que le falta algo más de relajación, le falta rincones para poder leer tranquilamente, le falta, no sé, espacios como más estáticos, ¿no? De relajación en general o de meditación. Entonces, vale, pues puede ser que estos espacios, bueno, de meditación ya es otra cosa, pero puede que aquí podamos introducir este elemento, por así decir, agua, también a través de su elemento madre, del elemento que lo genera, ¿vale?, que es el metal. Entonces, puede ser también que el metal podamos aprovechar e introducir colores blancos, ¿vale?, para justamente frenar ese exceso de yang, porque a lo mejor, pues eso, por la actividad en sí es muy yang
tenemos ahora mismo muebles de madera con paredes a lo mejor pintadas de verde en algún caso o de azul, ¿vale? Muchas flores, muchos elementos naturales o un acuario, ¿no? También un elemento fuego. Bueno, en realidad comprende los 5 elementos, hace resumen de los 5 elementos, pero relaja y a la vez activa, ¿vale? Pero podemos tener varias cosas que deducimos que hemos de cambiar, aprovechando que vamos a reformar, ¿vale? Que vamos a unir, por ejemplo, la cocina con el salón, que va a ser una cocina americana, pues oye, pues podemos intervenir ya con colores blancos o algunas tonalidades grises, algunos elementos metálicos, algún mobiliario metálico, una estantería o algún elemento, nos tiene que gustar también, fundamental, una fuente de agua en algún sitio, alguna tonalidad más oscura, ¿vale? Algún paisaje nocturno, ¿vale? Para frenar un poco ese exceso de yang. Pero tenemos que valorar esto, ante todo, ¿vale? Hemos tenido que valorar que ese espacio nos parecía como demasiado enérgico, ¿vale? Que nos da como un poco de frenesí. Entonces, esto es la labor que podemos hacer en una reforma aprovechando los conceptos y preceptos Feng Shui, pero ya aplicado a nuestra vivienda directamente. Si todo esto suena chino, pues no os preocupéis, es cuestión de ir empezando. Primero, repito, ver cómo estáis dentro de la casa. Luego, qué es lo que vais a reformar y por qué. Luego, coger el mapa Pacua, superponerlo al mapa de la casa en estado actual y ver cómo están los elementos, ¿vale? Si más o menos están equilibrados o si cambiaríais algo. Luego, ver cómo lo obtendríamos a nivel de espacio, de momento, sin estudio de materiales y demás, como lo tendríamos como tendríamos la superposición del mapa Pacua con el estado de reforma. Y a partir de ahí, pues bueno, hacer, mejorar, intervenir, aplicar más un elemento, más otro, para equilibrar todo el sistema. Se trata de esto a la base, ¿vale? Y si tenéis dudas sobre vuestro caso específico, porque pueden surgir dudas, ¿vale? Pues os animo a enviarme a través del formulario web vuestros datos con vuestro mapa y todo, y yo estaré encantada de ayudaros para daros unas pistas, ¿vale? Y si no, directamente a través de mi correo electrónico ideacodomus@gmail.com podéis también escribirme ahí y decir, mira, me pasa esto, que estoy estancada aquí porque no sé cómo continuar, no sé qué está pasando, lo he entendido más o menos, pero no consigo cómo avanzar, ¿vale? Pues yo os tenderé una mano con mucha ilusión. Y nada, pues dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, espero que sobre todo sea de utilidad, que es lo más importante. Si pensáis que a alguien también le puede beneficiar este conocimiento, este vídeo, compartirlo, ¿vale? Más allá de que si os suscribís o no, pero al menos hacer como girar, ¿no? Como extender o compartir, sí, toda esta clase de información que es muy importante. También porque se ha de hacer caer este mito del Feng Shui como algo de moda, de tendencia, algo súper caro, súper de élite, ¿no? Parece que ha sido durante unas décadas como la forma, digamos, de intervenir a nivel de interiorismo de ciertas personas con dinero, ¿no? Cuando realmente no es así. No tiene nada que ver el dinero con todas estas clases de decisiones. Es conocimiento, es aplicación de conocimiento, ¿vale? Para estar mejor, para hacer como los espacios más saludables. Entonces, os animo de vuelta a escribirme dudas, inquietudes, y aquí estaré. Que tengáis un buen fin de semana y hasta pronto. Adiós.